Capítulo 17. De lo que el viento se llevó. Llegó mayo de 1864, un mayo seco y ardiente que agostaba los capullos en flor, y los yanquis, al mando del general Sherman, invadieron de nuevo Georgia, más arriba de Dalton, 160 kilómetros al noroeste de Atlanta. Corría el rumor de que se preparaban grandes combates en la frontera de Georgia y Tennessee. Los yanquis concentraban sus fuerzas para atacar el ferrocarril Atlántico Oeste, la línea que enlazaba Atlanta con Occidente y con el Tennessee, y la misma por la que las tropas del sur se habían precipitado el pasado otoño para lograr la victoria de Chickamauga. Pero, en general, la población de Atlanta no se veía con inquietud la perspectiva de una batalla cerca de Dalton. El lugar donde los yanquis se concentraban estaba muy pocos kilómetros al sudeste del campo de batalla de Chickamauga, y puesto que allí habían sido rechazados una vez cuando trataban de forzar los desfiladeros de la región, se suponía que ahora se les haría retroceder de nuevo. Atlanta y toda Georgia sabía bien que este estado era tan importante para la Confederación que el general Joe Johnston no podía permitir que los yanquis permanecieran largo tiempo en sus fronteras. El viejo Joe y su ejército no podían consentir que ni un solo yanqui avanzara hacia el sur desde Dalton, por las muchas cosas que dependían de que todo marchara bien en Georgia. El estado, intacto hasta entonces, era un vasto granero, una inmensa fábrica y un nutrido almacén de la Confederación. Allí se fabricaba gran parte de la pólvora y armas usadas por el ejército y la mayoría de los tejidos de lana y algodón. Entre Atlanta y Dalton estaba la ciudad de Roma, con su fundición de cañones, así como Etowah y Alatona, con los mayores talleres metalúrgicos que había al sur de Richmond. Y en Atlanta no solo radicaban las fábricas de pistolas y sillas de montar, de tiendas y de municiones, sino también los mayores talleres de laminado, los de los principales ferrocarriles y los más enormes hospitales. Además, Atlanta era el empalme de las 4 vías férreas que dependían en rigor la vida de la Confederación del Sur. Así que nadie experimentó una inquietud excesiva. Al fin y al cabo, Dalton estaba lejos en los confines de Tennessee, y en Tennessee se luchaba hacía 3 años y la gente estaba acostumbrada a la idea de que aquel estado era un campo de batalla remoto, casi tan remoto como Virginia o las orillas del Mississippi. Y sobre todo, entre los yanquis y Atlanta estaba el viejo Joe y sus hombres, y nadie desconocía que después del general Lee no había jefe más ilustre que Johnston, una vez muerto Stonewall Jackson. Una tarde de mayo, en la terraza de la tía Pitty, el doctor May resumió el punto de vista de la población civil sobre el asunto diciendo que Atlanta no tenía nada que temer, ya que el general Johnston cerraba las montañas como un baluarte férreo. Sus oyentes le escucharon sintiendo combatido cada uno de ellos por diversas ideas. Todos los que, reunidos en la terraza, se balanceaban lentamente en sus mecedoras, siguiendo con los ojos en el declinar del crepúsculo, el viento de la primavera, las primeras mariposas de la temporada que se movían mágicamente en la penumbra, sentían su mente cargada de graves pensamientos. La señora May, con la mano apoyada en el brazo de Phil, deseaba vivamente que su marido tuviera razón. Si se aproximaba la guerra a Atlanta, ella sabía que Phil tendría que ir al frente. Tenía 16 años ya
y servía en la guardia territorial. Fanny Elsing, pálida y con los ojos hundidos desde lo de Gettysburg, procuraba expulsar de su mente la torturadora imagen que le obsesionaba desde meses atrás. El teniente Dallas McClure agonizando en una traqueteante carreta de bueyes bajo la lluvia en la larga y terrible retirada de Maryland. El capitán Carey Ashburn volvía a notar dolor en su brazo inútil y se sentía deprimido por el pensamiento de que su corta Scarlett no progresaba un paso. Siempre había ocurrido así desde que se tuvieron noticias del cautiverio de Ashley Wilkes, pero Carey no acertaba a relacionar en su mente aquellos dos acontecimientos. Scarlett y Melanie, por su parte, pensaban en Ashley como siempre, que urgentes tareas o la necesidad de intervenir en una conversación no les hacían olvidarlo de momento. Scarlett pensaba con amargo desconsuelo: debe haber muerto, si no, sabríamos algo de él. Melanie, que se esforzaba por rechazar el temor que la invadía en el curso de las interminables horas de incertidumbre, decía: no puede haber muerto, yo lo presentiría, lo sabría. Red Butler en la sombra cruzaba negligentemente sus largas piernas de pies elegantemente calzados y su morena faz permanecía impenetrable. Wade dormía tranquilo en sus brazos con un huesecillo muy limpio en su manita, como un talismán. Scarlett permitía siempre a Wade acostarse tarde cuando estaba Red, porque el tímido niño quería a Butler y éste parecía sentir un extraño afecto por Wade. En general, a Scarlett le desagradaba la presencia del niño, pero éste siempre se comportaba bien cuando estaba en brazos de Red. En cuanto a la tía Pitty, se esforzaba nerviosamente en disimular un eructo, motivado por el hecho de que el gallo que habían cenado era viejo y correoso. Aquella mañana, tía Pitty había adoptado la resolución de que valía más matar al patriarca del corral que dejarlo morir de viejo y añorando su harén, devorado largo tiempo atrás. Hacía días que el gallo recorría con la cresta gacha el solitario gallinero. Cuando tío Pedro le hubo retorcido el cuello, tía Pitty sintió remordimiento al pensar que mientras la familia iba a regalarse con el volátil, había muchos de sus amigos que no comían pollo hacía semanas, y sugirió que invitaran a algunos a la cena. Melanie, que se hallaba en el 5º mes y no salía nunca, ni recibía invitados desde hacía varias semanas, se espantó ante tal idea. Pero tía Pitty se mantuvo firme por una vez. Sería un gran egoísmo comer solas el gallo, y si Melanie se subía un poco más el aro del miriñaque, nadie notaría nada, ya que continuaba siendo muy lisa de busto. Pero tía, yo no debo ver a nadie mientras Ashley... No es igual que si Ashley hubiera fallecido, repuso tía Pitty, no sin un temblor en la voz, porque por su parte estaba segura de que Ashley había muerto. Está tan vivo como tú, y a ti te conviene ver gente. Invitaré también a Fanny Elsing. La señora Elsing me ha rogado que haga lo posible por animarla y por distraerla, haciéndole tratar con alguien. Tía, es cruel obligarla cuando hace tan poco que Dallas ha muerto y... Melanie, no me irrites. Acabarás haciéndome llorar si no te opones. Creo que soy tu tía, ¿verdad? Pues yo sé mejor que tú lo que conviene y quiero celebrar una reunión. Tía Pitty celebró la reunión, en efecto, aumentada por un huésped que llegó en el último minuto y que nadie había esperado ni deseado. En el preciso momento en que el olor del asado llenaba la casa, Red Butler, que regresaba de uno de sus misteriosos viajes, llamó a la puerta.
Traía bajo el brazo una gran caja de bombones envuelta en papel de encaje y un montón de amables cumplidos para la tía Pitty. No había más remedio que invitarlo a quedarse, aunque tía Pitty sabía perfectamente la opinión que el doctor Meade y su esposa tenían acerca de él y el encono que Fanny experimentaba contra todos los que no vestían uniforme. Ni los Meade ni los Elsing le hubieran, sin duda, hablado en la calle, pero en casa de unos amigos comunes tenían necesariamente que ser atentos con él. Además, Red estaba más firmemente que nunca bajo la protección de la frágil Melanie. Desde que él se preocupó por inquirir noticias de Ashley, Melanie había declarado públicamente que su casa estaría siempre abierta para Butler, mientras éste existiera, sin que le importara nada los comentarios que podían hacer los demás. El desasosiego de la tía Pittipat se calmó cuando vio que Butler se comportaba del mejor modo posible. Dedicó a Fanny tantas deferencias que incluso logró que ella le sonriera, y la cena transcurrió perfectamente bien. Fue un festín principesco. Carey Asburn llevó una cantidad de té que encontrara camino de Andersonville, en la tabaquera de un yanqui capturado, y cada uno pudo tomar una taza de líquido, si bien levemente aromatizado con tabaco. Cada uno recibió una porción del viejo y correoso gallo, una regular cantidad de harina sazonada con cebolla para guarnecerlo, un plato de guisantes secos y abundancia de arroz y salsa, si bien está un poco clara por la falta de harina suficiente para darle espesor. Como postre se sirvió un pastel de batata, seguido por los bombones de Red, y cuando éste sacó varios auténticos habanos para que los señores los fumaran mientras bebían sus vasos de licor de moras, todos concordaron en que el banquete había sido digno del lúculo. Cuando los caballeros se reunieron a las señoras en el pórtico de la terraza, la conversación versó sobre la guerra. Actualmente la conversación giraba siempre sobre lo mismo. Toda charla, todo tema conducía a hablar de la guerra, o retrocedía hasta volver a ella. Ora se trataba de sus aspectos tristes, ora de los alegres, pero siempre de la guerra. Idilios de guerra, bodas de guerra, muertes en los hospitales o en el campo, episodios de campamento, marcha y batalla, actos de arrojo, de cobardía, contento, depresión, privaciones, esperanzas. Las esperanzas persistían siempre, firmes e inquebrantables a pesar de las derrotas del verano anterior. Cuando el capitán Osborne anunció que había gestionado que se le trasladara de Atlanta al ejército de Dalton, las damas besaron con los ojos su brazo inútil y disimularon el orgullo que les inspiraba, declarando que él no podía marchar, porque en tal caso, ¿quién estaría allí para dedicar atenciones a ellas? El joven Carey se mostró turbado y complacido al oír tales afirmaciones de aquellas matronas y solteronas, como lo eran respectivamente la señora Meade y Melanie, tía Pitty y Fanny, y se esforzó íntimamente en creer que también Scarlett pensaría lo mismo. «Bah, no tardará en volver», dijo el doctor Meade, pasando un brazo sobre el hombro de Carey. «Bastará una batalla para que los yanquis huyan a la desbandada hacia Tennessee, y cuando lleguen allí ya se encargará de ellos el general Forrest. No se alarmen, señoras, con motivo de la proximidad de los yanquis, porque el general Johnston y su ejército cierran las montañas como un férreo baluarte». «Sí, como un férreo baluarte», repitió, subrayando la expresión. «Sherman no pasará, nunca logrará arrojar
de sus posiciones al viejo Joe. Las señoras sonrieron aprobativamente, porque la más insignificante opinión del doctor pasaba por verdad indiscutible. Al fin y al cabo, los hombres entendían de aquellas cosas mucho más que las mujeres, y puesto que May decía que el general Johnston era un baluarte férreo, debía serlo sin duda. Solo Red tomó la palabra. Desde que acabó la cena había permanecido silencioso, sentado en la penumbra crepuscular, escuchando la charla sobre la guerra, con la boca contraída en una mueca, sin dejar de sostener al niño dormido apoyado en su hombro. ¿No se dice que Sherman dispone de unos 100,000 hombres ahora que acaba de recibir refuerzos? El doctor le contestó secamente. Había atravesado una dura prueba desde que al llegar a la casa encontró a aquel hombre por quien sentía tan viva aversión, viéndose obligado a comer en su compañía. Solo el respeto debido a Pitapat y el hallarse bajo su techo le había impedido exteriorizar sus sentimientos más abiertamente. ¿Y qué, señor?, gruñó como respuesta. Que creo que el capitán Osborne ha dicho hace un momento que el general Johnston tenía unos 40,000 hombres, contando los desertores a quienes la última victoria ha animado a volver a sus compañías. Señor, dijo la señora Meade indignada, en el ejército confederado no hay desertores. Perdón, se excusó Red con burlona humildad. Me refería a los miles de hombres con permiso que se olvidan de volver a sus regimientos y a los que, curados de sus heridas hace 6 meses, continúan en sus casas ocupándose de las labores agrícolas de primavera o de sus otros quehaceres habituales. Sus ojos relampaguearon irónicos. La señora Meade se mordió los labios. Scarlett se hubiera reído de buena gana de su derrota y de lo limpiamente que Red la había hecho callar. Había, en efecto, centenares de hombres escondidos en los pantanos y en las montañas que desafiaban a la Guardia Nacional a que los obligaran a volver a filas. Entre ellos los había que afirmaban que aquella era una guerra de ricos hecha por pobres y que estaban hartos de ella, pero la mayoría eran simplemente hombres que aún figuraban como desertores en las listas de sus compañías. Distaban mucho de tener la intención de desertar permanentemente. Eran quienes en 3 años no habían obtenido una sola licencia, mientras recibían de sus casas cartas en las que, escrito con pésima ortografía, solía leerse: tenemos hambre, este año no hay cosecha, no hay quien are, tenemos hambre. Los comisarios se llevan los cochinillos y hace meses que no recibimos dinero tuyo. No vivimos más que de guisantes secos. Y aquel coro repetía cada vez más alto: todos estamos hambrientos, tu mujer, tus hijos, tus padres. ¿Cuándo acabará esto? ¿Cuándo volverás a casa? Estamos hambrientos, hambrientos. Y cuando en el ejército, cuyos efectivos disminuían rápidamente, se denegaban permisos, aquellos soldados se iban sin licencia para arar sus tierras y recoger sus cosechas, reparar sus casas y reconstruir sus cercados. Los oficiales se hacían cargo de la situación y si preveían una batalla enconada, escribían a aquellos hombres diciéndolos que se reunieran en sus compañías y que no se les molestaría para nada. Generalmente, los hombres volvían una vez seguros de que sus familias no pasarían hambre durante los meses inmediatos. Los permisos para labrar no eran considerados a la misma luz que una deserción ante el enemigo, pero debilitaban al ejército exactamente igual.
El doctor May se apresuró a llenar el vacío de la desagradable pausa que siguió diciendo secamente: Capitán Butler, la diferencia numérica entre nuestras fuerzas y las del norte no ha importado nunca. Un confederado vale por 12 yanquis. Las señoras se sintieron. Aquello era notorio para todos. Eso era verdad al principio de la guerra, dijo Red. ¿Acaso fuera verdad aún siempre que los confederados tuvieran proyectiles para su fusil, calzado para sus pies y alimentos para su estómago? ¿Verdad, capitán Ashburn? Su voz seguía sonando dulcemente, llena de insidiosa humildad. Carey Ashburn se notó violento. Él sentía también mucha antipatía por Butler. Gustosamente se habría puesto al lado del doctor, pero no podía hacerlo. La razón por la que había gestionado que lo trasladaran al frente, a pesar de su brazo inútil, era que se daba cuenta de la seriedad de la situación, cosa que no comprendía la población civil. Había otros muchos hombres que, cojeando sobre una pata de palo o con un ojo, algunos dedos o un brazo perdidos, volvían silenciosamente desde el comisariado, los servicios de hospitales, correos y ferrocarriles a sus antiguas unidades combatientes, porque les constaba que el viejo Joe necesitaba todos los hombres disponibles. Carey no dijo pues una sola palabra. En tanto el doctor May, perdiendo el dominio de sí mismo, tronaba: Nuestros hombres han luchado ya sin calzado y sin alimento y han ganado victorias, y ahora volverán a luchar y a vencer. Le digo que el general Johnston no será vencido. Los desfiladeros han sido siempre, desde los tiempos antiguos, el refugio de los pueblos fuertes que sufren una invasión. Acuérdese de las Termópilas. Scarlett se esforzó por comprender, pero no pudo. Las Termópilas no decían nada a su mente. Los defensores de las Termópilas murieron todos, ¿verdad, doctor?, preguntó Red, haciendo una mueca para contener la risa que asomaba a sus labios. ¿Pretende insultarme, joven? Por Dios, doctor, ¿no comprende usted? Me limitaba a pedirle detalles. Recuerdo pésimamente la historia antigua. Si es necesario, nuestro ejército morirá hasta el último hombre antes de permitir que los yanquis avancen hacia el interior de Georgia, replicó acremente el doctor. Pero no hará falta, bastará un encuentro para que sean arrojados de Georgia. Tía Pittipat se levantó apresuradamente y rogó a Scarlett que cantara y tocara el piano. Veía que la conversación se deslizaba de un modo amenazador hacia aguas profundas y turbulentas. Bien sabía ella que invitar a Red a comer traería complicaciones. Siempre surgían disgustos cuando él estaba presente. No comprendía cómo, pero el caso era que ocurría. Dios mío, ¿qué podría Scarlett encontrar de agradable en aquel hombre? ¿Y cómo podía la pobrecita Melanie tomar su defensa? Cuando Scarlett obediente entró en el salón, un silencio en el que latía una airada repulsa contra Red invadió la terraza. ¿Cómo era posible que hubiera quien no creyera en la invencibilidad de Johnston y sus hombres? Al creerlo así era un deber sagrado, y aquellos traidores que tuvieran el descoco de no creerlo, lo menos que podían hacer era cerrar la boca. Scarlett arrancó al teclado algunos acordes y su voz llegó hasta ellos desde el salón, entonando dulce y tristemente la letra de una canción popular. A un hospital de sangre, de encaladas paredes, donde muchos soldados moribundos yacían con heridas de bala, granada o bayoneta,
El novio de una joven fue conducido un día. El novio de una joven adolescente y bravo, como el cansancio abruma su dulce cara pálida, que pronto apagará la tierra de la tumba la luz desfalleciente de su juvenil gracia. Están sus rizos de oro húmedos y enredados, pronunció la insegura voz soprano de Scarlett continuando, pero Fanny se incorporó a medias en su silla y dijo con voz débil y ahogada: «Canta otra cosa». El piano enmudeció súbitamente porque Scarlett había quedado abrumada de sorpresa y turbación. Luego, apresuradamente, entonó los primeros acordes de Guerrera Gris, pero se interrumpió emitiendo una nota falsa al recordar que también aquella canción era muy doliente. El piano volvió a guardar silencio y Scarlett se sintió desconcertada. No recordaba aire alguno que no hablara de muerte, despedida y tristeza. Red se levantó ágilmente, depositó a Wade en el relazo de Fanny y entró en el salón. «Tóqueme, viejo Kentucky». Nota: célebre canción norteamericana compuesta por Stephen C. Foster. Sugirió en voz baja. Scarlett, agradecida, inició el cantar. A su voz se unió la excelente voz de bajo de Red, y ya desde el segundo verso los que estaban en la terraza respiraron más aliviados, aunque en verdad no podía decirse que se tratara de una melodía alegre. Solo unos pocos días de soportar la carga que ya nunca ligera no será. Algunos vacilantes pasos en el campo y luego buenas noches, mi Kentucky, mi hogar. La predicción del Dr. Meade resultó cierta en parte. Johnston permaneció firme, en efecto, en las montañas a 100 millas de Atlanta como un baluarte férreo. Tan firmemente resistió y tan reciamente repelió el intento de Sherman de forzar el paso del valle que conducía a Atlanta, que al fin los yanquis se retiraron y celebraron consejo. A continuación, en vista de la imposibilidad de romper las líneas grises mediante un ataque frontal, se pusieron en marcha al amparo de la noche y avanzaron en semicírculo a través de los desfiladeros, esperando atacar a Johnston por la retaguardia y cortar el ferrocarril a sus espaldas, en Resaca, 15 millas más abajo de Dalton. Al ver en peligro aquel precioso camino de hierro, los confederados abandonaron las trincheras que defendieron tan desesperadamente y a la luz de las estrellas se dirigieron a Resaca a marchas forzadas por el camino más corto. Cuando los yanquis bajaron de los montes, cayeron sobre los sudistas. Estos los aguardaban tras nuevos parapetos, montadas sus baterías y relampagueantes sus bayonetas, como sucediera en Dalton. Cuando los heridos de Dalton dieron noticias, no siempre coherentes, de la retirada del viejo Joe a Resaca, Atlanta se sintió sorprendida y un tanto turbada. Fue como si una oscura nubecilla apareciera hacia el noroeste, la primera nubecilla de una tormenta estival. ¿En qué pensaba el general al consentir que los yanquis penetraran 18 millas más en el interior de Georgia? Como el Dr. Meade decía, las montañas eran fortalezas naturales. ¿Por qué el viejo Joe no había detenido ante ellas a los yanquis? Johnston luchó desesperadamente en Resaca y rechazó a los yanquis de nuevo, pero Sherman, mediante idéntico movimiento de flanco, desplegó su numeroso ejército en otro semicírculo, cruzó el río Ostanaula y otra vez atacó el ferrocarril a espaldas de los confederados. De nuevo las tropas grises abandonaron rápidamente sus trincheras de tierra rojiza para defender la vía férrea. Y agotados por la falta de sueño, rendidos por las marchas y los combates, hambrientos, además hambrientos como siempre,
Realizaron otra marcha acelerada valle abajo. Alcanzaron la pequeña población de Calhoun, 6 millas al sur de Resaca. Se sintieron ante los yanquis. Se situaron ante los yanquis, se atrincheraron y cuando el enemigo atacó estaban preparados ya para rechazarlo. El ataque produjo un duro encuentro y los yanquis fueron repelidos. Los sudistas extenuados impetraban un poco de respiro y descanso, pero no lo tuvieron. Sherman avanzaba inexorablemente, paso a paso, desplegando su ejército en torno al enemigo en una línea curva muy amplia y forzando de nuevo a los sudistas a retirarse para defender la línea férrea que quedaba tras ellos. Los confederados marchaban medio dormidos, harto fatigados, la mayoría para poder pensar siquiera, pero aunque hubieran pensado, habrían seguido confiando en el viejo Joe. Sabían que se retiraban, pero sabían que no habían sido derrotados. Lo que ocurría era que no se disponía de bastantes hombres para defender los atrincheramientos y a la vez impedir los movimientos de flanco de Sherman. Siempre que los yanquis presentaban combate, los confederados lograban ventaja, pero resultaba imposible prever cuál iba a ser el final de aquella retirada. El viejo Joe sabía lo que se hacía, y esto les bastaba. Había dirigido la retirada con magistral destreza, perdiendo muy pocos hombres, mientras los yanquis muertos o capturados eran numerosos. Los sudistas no abandonaron un solo furgón y únicamente perdieron 4 cañones, y sobre todo conservaban el ferrocarril que se extendía a sus espaldas. A pesar de los numerosos ataques frontales, cargas de caballería y movimientos de flanco, Sherman no había logrado tocar la vía férrea ni con un dedo. El ferrocarril, sí, aún era de los sudistas. Aquella delgada cinta de hierro descendía por el soleado valle hacia Atlanta. Cuando los hombres se tendían a dormir, podían ver serpentear los rieles brillando débilmente a la luz de las estrellas. Y cuando caían para morir, la última visión que distinguían sus ojos velados eran los rieles refulgiendo bajo el sol implacable que lanzaba bocanadas de calor a lo largo de la línea. A medida que los grises bajaban por el valle, un ejército de refugiados los precedía. Plantadores y granjeros, ricos y pobres, blancos, negros, mujeres y niños, viejos moribundos, enfermos, heridos, mujeres embarazadas, se apiñaban en el camino de Atlanta. Huían en tren, a pie, a caballo, en coches y furgones, cargados de baúles y enseres domésticos, precediendo en 5 millas al ejército en retirada. Caminaban los refugiados deteniéndose en Resaca, en Calhoun, en Kingston, esperando en cada parada saber que los yanquis habían sido rechazados y que ellos podían tornar a sus hogares, pero era imposible volver a emprender en sentido inverso la ruta, ardiente de sol. Las tropas grises pasaban ante casas vacías, granjas desiertas, solitarias cabañas con las puertas entornadas. Aquí y allá se encontraba alguna mujer sola con un grupo de atemorizados esclavos. Y todos salían al camino a saludar a las tropas, llevando vasijas de agua de pozo para los hombres sedientos, vendando a los heridos y enterrando a los muertos en sus propios cementerios familiares. Pero la mayor parte del soleado valle estaba desierto y abandonado, y las cosechas desatendidas se agostaban en el campo desoladas. Desbordado otra vez de flanco en Calhoun, Johnston retrocedió a Adairsville, donde hubo vivos combates, luego a Cashville y después al sur de Cartersville,
y el enemigo había avanzado 55 millas desde Dalton. En New Hope Church, 15 millas más lejos a lo largo del camino, tan rabiosamente disputado, los grises se detuvieron, resueltos a mantenerse firmes. Las líneas azules incansables avanzaron como una monstruosa serpiente extendiéndose, desplegándose, hiriendo furiosamente, retrocediendo cuando se sentían muy dañadas, pero volviendo a atacar otra vez. En New Hope Church se trabó una desesperada batalla que se sostuvo duramente 11 días de continuas luchas, en cuyo curso todos los ataques yanquis fueron sangrientamente rechazados. Después, Johnston, desbordado de flanco una vez más, retiró sus debilitadas líneas otras pocas millas al sur. Los muertos y heridos que los confederados tuvieron en New Hope Church fueron numerosos. Los heridos afluían a Atlanta en trenes atestados y la ciudad se espantó. Nunca, ni aun después de la batalla de Chickamauga, había visto la ciudad tantos heridos. Los hospitales desbordaban y los pacientes habían de ser colocados en el suelo sobre balas de algodón, en los almacenes o en otro cualquier lugar que quedaba vacío. Todos los hoteles, todas las casas de huéspedes y todas las residencias particulares estaban llenas de heridos. Tía Pitipat hubo de recibir algunos también, aunque no sin protestar de lo improcedente que era tener extraños en casa en un momento en que Melanie estaba tan delicada y la vista de aquellos dolorosos espectáculos podía producirle un parto prematuro. Pero Melanie alzó un poco más aún el aro del miriñaque para disimular el ensanchamiento de su talle, y los heridos invadieron la casa de ladrillo. Aquello era un interminable: cocinar, tender heridos en el lecho, cambiarles de posturas, darles aire. Eran inacabables horas de lavar, escoger y arrollar vendajes, larguísimas noches calurosas sin dormir, oyendo el incoherente delirio de los hombres en la habitación inmediata. Finalmente, la abarrotada ciudad no pudo recibir más heridos y el flujo de ellos que seguía llegando fue enviado a los hospitales de Macon y Augusta. Aquel aluvión de heridos transmitía inquietantes informes y la marea de asustadísimas crecía más cada vez, apiñándose en la ya superpoblada ciudad. Atlanta vivía en medio de un extraordinario bullicio. La nubecilla en el horizonte se había convertido en una vasta y sombría nube de tormenta, y con su aproximación se filtraba en la ciudad un viento helado que escalofriaba los espíritus.